Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. Hoy para hablar de infecciones de transmisión sexual en niños y adolescentes. Sí, probablemente ustedes conocen algunas, han escuchado algunas, igual que nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes, los niños también, pero van a darse cuenta que existen muchísimas otras que son catalogadas como tal y que probablemente ustedes no lo saben. Pero ¿qué me motiva a mí a invitar al doctor Roque Antonio Aguad Torres, con Z, para este en vivo que después van a encontrar publicado en mi canal de YouTube de Piel a Piel, que los invito a suscribirse y a seguirnos en nuestras redes, de paso se ha dicho? ¿Qué me motiva a mí? Que existen cifras alarmantes por parte de las organizaciones que llevan las estadísticas, por parte de la Organización Mundial de la Salud. En el mismo Venezuela estamos viendo a cada rato noticias que son muy tristes y que alarman también, porque después de un abuso sexual, después de un niño ser abusado, probablemente queda con una infección de transmisión sexual. Y veremos cómo pueden los niños, incluso los recién nacidos, adquirir infecciones y enfermedades, que son dos cosas distintas. Una cosa es infección de transmisión sexual y la otra es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ante el aumento, sobre todo después de la pandemia y con la pandemia, el aumento importantísimo, lo estamos viendo desde el 2000 aproximadamente, motivado quizás, y nos lo va a decir Roque ahora, quizás a que ya no se le tiene tanto miedo al HIV o VIH aquí en España, porque ya dejó de ser esa enfermedad que la adquirías la infección y luego la enfermedad y te morías. Hoy en día los tratamientos ayudan a que las personas tengan un VIH o una enfermedad sin llegar al SIDA, una infección sin llegar a la enfermedad, al síndrome, y quizás ese poco temor ha hecho que se deje de utilizar el preservativo. Roque, te doy la bienvenida una vez más. Este chico es estudioso, es profesor de la universidad, trabaja como infectólogo pediatra en privado en la Clínica Lugo, pero también estás en el Hospital Militar de Maracay, Elbano Paredes Vivas. Y es miembro, además que forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría del capítulo Aragua, a la que yo también pertenezco, jubilada, pero pertenezco. Y también este chico forma parte de las organizaciones de infectología pediátrica latinoamericanas y es muy activo a través de la web, enseñándonos a todos. Roque, ¿cómo pudiéramos definir y qué es lo que tú más has percibido en tu consulta, en tu práctica, tanto hospitalaria como privada, en relación a las ITS en niños y adolescentes? Mira, Miriam Raquel, antes que nada, unas buenas tardes por acá, buenas noches por allá. En aquel lado del charco, como dicen por allí. Por aquí todavía es de tarde. Ah, bueno, mira, encantadísimo de estar contigo. Siempre es un placer compartir unos minutos contigo, con tu audiencia, y después queda esto pues colgado en tu canal. Yo pienso que lo primero que tenemos que separar es eso de infección-enfermedad. La infección es la presencia del patógeno que se ha adquirido por un contacto sexual, cualquiera fuera, y la enfermedad es la presencia de signos y síntomas en el individuo que está cursando con la presencia del patógeno. Vamos a Y tratar, obviamente, Roque, de hablar un poquitito más. Vamos a hablar de los bichitos que pueden ser virus, bacterias, parásitos u hongos, para que la gente que no es médico, que aquí están conectados los residentes que nos envían un saludo del posgrado de dermatología del Hospital Israel Ranuárez Balsa de San Juan de los Morros, donde yo una vez fui profesora, para los que no son médicos nos entiendan. Entonces, enfermedad e infección, la infección hay que tenerla primera por los es la bichitos. presencia del germen, de la gente que esté causando el problema, y la enfermedad ya tiene la presencia del germen más signos y síntomas. Por eso que muchas veces dedicamos el capítulo a infecciones de transmisión sexual, porque en un buen número de los casos probablemente las manifestaciones clínicas no son tan evidentes, pues tan presentes.
Eso Pero es muy sí importante. hay una serie de factores que están alrededor del contacto, del riesgo, del factor de exposición que hacen una persona de riesgo para tener la suficiente agudeza como para ponerle la lupa y terminar haciendo el diagnóstico de una infección de transmisión sexual más que de una enfermedad de transmisión sexual. Eso que acabas de decir lo quiero resaltar porque la mayoría de ellas, quizás, a lo mejor exagero, pero quizás un 70% de las infecciones de transmisión sexual cursan que usted, si la tiene, no se ha enterado. Y Lo se correcto. entera porque tiene múltiples abortos en el caso de las chicas, porque tiene una enfermedad, un dolor y un dolor y un dolor pélvico, esa inflamación pélvica crónica, procesos inflamatorios, o porque tiene abortos a repetición, o por otros factores, pero no se ha enterado que usted tiene una infección de transmisión sexual. De allí la importancia de este programa. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que nuestros padres, los adolescentes que nos puedan estar viendo, tienen que tomar en cuenta, que son esos factores quizás a lo mejor de conducta que los hacen a ellos estar en mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual? Mira, vale esto que voy a decir para todos los grupos etarios, indudablemente que sí, pero vamos a ponerle la guinda al pastel en el grupo etario de los adolescentes. Ese grupo que está alrededor de los 14, 21 años, 18 años, ese grupo tan estrecho de población que es tan rebelde y tan difícil de manejar porque siempre tienen la razón, porque siempre están siendo acosados, porque siempre son los culpables, porque se sienten X. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo más frecuentes es el inicio sexual a edades tempranas. Mientras más temprano inicies tu actividad sexual, más riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual vas a tener. Lo que llamamos nosotros prácticas sexuales arriesgadas, esas prácticas sexuales que no estaban programadas, esa noche de rumba, y bueno, se presentó la oportunidad y tuviste sexo probablemente sin protección, y ese es un factor evidentemente que da muchos puntos para tomar una infección de transmisión sexual. En este mismo grupo vamos a colocar los hombres que tienen sexo con hombres, sin importar cuál sea la obligación sexual que tengan. Pero hombre que tenga sexo con hombre ya es una condición de riesgo. Y los adolescentes masculinos que tienen sexo con hombres, pues incrementan todavía más el patrón de riesgo para este número de posibilidades de adquirir una infección de transmisión sexual. Otro capítulo que es importante es, mientras más número de parejas sexuales tengas en tu vida, más riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual vas a tener. Evidentemente que es así. El número no está claro. Lo cierto es que cuando tú superas la octava o la novena pareja sexual por vida, de por vida, pues incrementas un número importante el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual. Mientras Fíjate, menos sea este número, pues menos va a ser la probabilidad. Si es una pareja, es monogámica, pues por supuesto que el riesgo prácticamente va a estar en cero. recordarles que cuando tú te acuestas con una persona, te estás acostando con su pasado sexual, Con la historia completa, sí con la señor, historia así completa. tal cual es. Si esa persona se acostó con Pedro, pues tú, y Pedro se había acostado con Juana, con María, con Gustavo y con el otro, acostado o en posición, o cualquier posición, sexo oral, sexo Acostado de vaginal, pie, sexo anal, de cualquier vía, de sí, piel correcto. con piel, Contacto sexual. te estás acostando con el pasado, entonces la expresión es logarítmica, o sea, aquello tú cuando te das cuenta te estás acostando con un gentío. Bueno, Claro, qué otro riesgo? y si unes los dos miembros del contacto sexual, pues suma Sí. para A y suma para B. No vayas a pensar que solamente A. A y B tienen pasado. Entonces, oye, esa confluencia da eso que llamas tú. Y aquí vamos a hacer un capítulo aparte y me vas a dar un chance porque es importantísimo que yo diga esto. En nuestros hogares machistas, que son promocionados por las damas,
porque es así, la mamá desde Desgraciadamente. un principio empieza a promocionar la conducta machista de su hombre en su grupo familiar, esas bolitas para quién son, este Es perolito terrible, es para quién terrible. es, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienes novia? Te aplaudo si tienes 10 novias y te acuestas con todas, pero si la chama es la que le tocan 10 novios y se acuesta con todos, la señalo, entonces a uno lo premio y al otro lo castigo, y aquí las chicas tienen todas las de perder. Lastimosamente es así. Entonces, aquí hay que decir algo, el ventajismo de ser hombre en esta sociedad es abrumadoramente más importante para adquirir enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, debo corregir, infecciones de transmisión sexual, que en las damas, porque el hombre es empujado a la promiscuidad desde muy tempranas etapas en su vida, transformándose en muchos de los chamos en un factor psicológico y emotivo importante que puede llegar a colapsar en muchos casos la sexualidad normal del individuo varón en el tránsito del tiempo y terminar siendo de este grupo que no sabemos para dónde van, que tienen indiferencia genérica y que pueden estar engrosando estas listas que hoy día son un problema para muchos de los que estamos haciendo medicina. Obviamente, si tú eres una persona que estás recibiendo alguna observación, seguimiento o tratamiento por una infección de transmisión sexual, pues tú eres un patrón de riesgo para cualquiera otra persona que en un momento determinado pudiera tener algún tipo de relación contigo. Y obviamente la evasión de las medidas de barrera, el condón, etcétera. Todo este tipo de elementos que acompañan la figura de riesgo para tener infecciones de transmisión sexual. Y esto lo digo claramente para cualquier grupo etario, vale para cualquier grupo etario, y saquemos de este cajón a los chirriquiticos que vienen de mamá recién nacidos, que esos tienen otras características que son importantes porque todas estas suman para la mamá, pero vienen otras características que sumarían para el bebé, que me imagino que las hablaremos más adelante. Para el bebé que acaba de nacer. Entonces, el tiempo transcurrido desde la primera relación sexual, desde cuando se inició, que ojo, con esta conversación que nosotros estamos teniendo, es simplemente una forma de educar. Les recuerdo que mi canal de Piel a Piel con Miriam Raquel, que está en YouTube, es educación en salud para la comunidad. Entonces, la educación sexual sería la herramienta principal para evitar una transmisión. No estamos queriéndole decir que con estos factores, minimizando estos factores de riesgo, estamos propiciando, ni motivando, ni incentivando a que los adolescentes salgan a tener relaciones sexuales. Yo considero, con mis 64 años que tengo y 40 prácticamente de médico en ejercicio profesional día a día, que esas edades o que cada cosa tiene su tiempo y que esas edades precisamente, tú hablabas de lo que era la adolescencia media, la adolescencia temprana, está apenas el adolescente formándose, desarrollando, adquiriendo crecimiento, pero claro, también está esas ganas de ser autónomo, ese comportamiento de riesgo que si no me importa, que si aquí soy yo, que a lo mejor es estimulado, como decías tú. A mí no me va a pasar nunca nada. Yo tengo una coraza de superhéroe súper importante y yo como adolescente voy contra el mundo y voy para allá. Así tal cual, esa es la idea de nuestros adolescentes. Claro, y entonces ese temperamento que tienen y el no haber llegado a la madurez, incluso las muchachas son más proclives a tener infecciones de transmisión sexual por la anatomía, como está hecha la mucosa de sus órganos internos genitales, que no han terminado de madurar. Eso no se consigue bien sino después de los 18, 25 años, que es cuando ya se pasa a la parte de un adulto joven. Eh, entonces, debería esperarse, cada cosa debe tener su tiempo y de allí la importancia también de que esta conversación sea multidisciplinaria, donde entren en juego la profesión más grande que es ser padres, para mí, Sí, la, sí. sí, los psicólogos, a veces muchos psiquiatras, porque ese comportamiento que también hay que tomar en cuenta dentro de los factores de riesgo que tú decías, ¿dónde está ese niño?
está en un hogar bien estructurado, es un niño que está en la calle, es un niño que está en una dependencia, es un niño que está en una institución de esta que se hace cargo de los chicos, es un niño que está sometido a bullying, es un chico que no está bien alimentado. O sea, hay muchísimos factores, además de tener múltiples socios, es decir, múltiples parejas, haber comenzado temprano, no utilizar los condones como tú dijiste, y la asociación con el consumo de drogas. Y la primera Y alcohol, droga, y una de sí. las peores, el alcohol. El alcohol, el alcohol. El alcohol y el tabaco. Pareciera que van ligadas a los estudios que tratan de mirar factores de riesgo, ponen al alcohol y al tabaco en una posición bien preponderante. Pero tú mencionaste algo que no lo podemos dejar pasar por debajo de la mesa, Miriam Raquel, y es el factor de educación. La educación definitivamente es importante y allí parte mucho de lo que es la evaluación de la figura del individuo riesgo, indistintamente del grupo etario. Ese individuo que nosotros identificamos como parámetro de riesgo por las características que ya definimos anteriormente, es importante abordarlo no con la intención de promocionar castigo, ni de promover señalamientos, ni cuestionamientos, sino de promover dos cosas que son importantes. Una, la educación para la salud sexual, y la segunda, la asesoría, porque esto es muy importante. Muchas veces educar no es suficiente, porque tú puedes decir cosas que te lucen a ti elementales, pero que a la práctica del individuo que va a tener la situación delante resultan confusas, inconclusas, y lo van a llevar a cometer errores que probablemente terminan generando el contacto con el agente y la infección. Entonces, la asesoría es muy importante para transitar ese espacio sexo libre de infecciones de transmisión por esta vía. Eso es importantísimo. Aparte de que hay otras medidas importantes, que si quieres las tocamos de una vez. Para seguir terminar para pasar de los factores de riesgo, que estoy recordando que muchas chicas sobre todo, y los hombres que tienen sexo con hombres, adolescentes, varones con varones, o mejor dicho, una relación donde haya pene, utilizan los lavados genitales y se lavan como una forma quizás de prevención o como una preparación para el coito anal. Y ese lavado, esa alteración de la flora vaginal, que también es un factor de riesgo por sí misma en las chicas adolescentes, sobre todo por los lactobacilos que están allí, las niñas, esos lavados a repetición, esos enemas para prepararse para tener sexo, como decía, y no utilizar los preservativos o estos métodos de barrera, también predisponen a que por el roce y la fricción, esos virus, bacterias, parásitos y hongos puedan anidarse y predisponen a la infección de transmisión sexual. Me decía siempre hay detalles cuando uno habla de la vía de contacto sexual. Siempre hay detalles que son lapidarios. Por ejemplo, la mucosa rectal no tiene las suficientes capas distribuidas en su estructura como para soportar el trauma que implica una penetración y la actividad de la penetración en el espacio. No igual que la vagina tiene un poco más de capas y la hace un poco más resistente. Por eso es que el sexo anal sin protección es probablemente una fuente mucho más importante de contagio para la infección de transmisión sexual que la vía vaginal. No estoy diciendo que una y la otra no se relacionen, sí se relacionan, desde luego que sí, pero desde el punto de vista de la balanza, ¿cuál pesa más? El sexo anal pesa más. Y cuando tú hablabas de VIH, y lo que hoy día se considera una condición de vida, que es el VIH, el vivir con VIH es una condición de vida hoy día, porque hay en la palestra un buen número de fármacos que te sostienen desde el punto de vista de salud y te hacen tan igual como cualquier otra persona que no tiene el contagio del virus de la inmunodeficiencia humana, y te dan una calidad de vida muy alta. Entonces, estos dos factores pueden ir siempre paralelos a otros factores de riesgo. Una infección de transmisión sexual tomada en un individuo X lo predispone a riesgo de tomar 2, de tomar 3 y de tomar otras infecciones. Las infecciones de transmisión sexual muchas veces no van individuales, separadas, solas. Muchas veces
gran número de las veces se acompañan unas con las otras. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Si hay una, pensar en otra, y si pensaste en una, piensa en dos, porque probablemente no es una monoinfección lo que estás teniendo, mono de una, pues de una Y en sola. la medida en que en la persona presente una reinfección, que es muy frecuente a estas edades del adolescente, sobre todo hasta los 25 años, que se reinfectan, a los pocos meses vuelven a reinfectarse. En la medida en que hayan reinfecciones, incluso por la misma enfermedad, la posibilidad y el riesgo es mayor. Y para salir de los factores de riesgo, me acabo de acordar uno que es importantísimo, que es esta vía: el mandarte tu mensajito sexual a medianoche, que te suena el teléfono, roque a WhatsApp, y eso que se llama sexteo o sexting, que son el envío de mensajes y el uso, De a lo mensajes y de mejor, imágenes. sí, Mensajes de e imágenes imágenes. que estimulan. Y entonces a lo mejor la persona, claro, a través de aquí no podemos físicamente tener contacto nosotros dos o las personas, pero están los aparatos y juguetes sexuales, que como son adolescentes a veces lo toman prestado porque no tienen el poder adquisitivo, y esos aparatos son una fuente importante de infección, porque los gérmenes quedan allí y las personas, los adolescentes, nuestros chicos se pueden infectar. ¿Cuáles serían? Vamos a hablar, si tú no te acuerdas de unas, yo nombro las otras. Cuando hace muchísimos años, en los siglos pasados, se hablaba de las enfermedades venéreas, con V, y se hablaba de las enfermedades venéreas en un término latino, del latín, para hacer alusión a aquello que tenía que ver con Venus, la diosa del amor, y en fin. Y se le achacaba que éramos nosotras las culpables de poner en ustedes las infecciones de transmisión sexual, cuando hoy en día se sabe que es, si se quiere, al revés. Hay mayor posibilidades de que ustedes nos infecten a nosotras, por eso de la anatomía que yo había comentado, y porque esas secreciones y el contacto tenemos más laberinto interno para que puedan permanecer esas bacterias y virus y puedan penetrar, y por lo que decía de la mucosa, porque estamos hablando específicamente de adolescentes y niños. Entonces, vamos a nombrar cuáles son esas enfermedades de transmisión sexual, cuáles son las que llamaban venérea, que eran las más comunes, las más frecuentes, ¿no? Las más frecuentes, y que se decía, es venérea porque se contagian exclusivamente por contacto sexual. Yo me acuerdo que en Caracas íbamos a los cursos de infecciones de transmisión sexual, cuando yo era la pediatra distrital de una parte del estado Aragua, y asistíamos y se hablaba de infecciones venéreas y de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Vamos a irlas nombrando para que nuestros oyentes sepan que pasan de 30. Sí, es un gentío. Ajá. Es un gentío. Bueno, ¿cuáles te Mira, acuerdas? de orden de frecuencia y quizás de importancia, la primera que tenemos que poner en la palestra es definitivamente el VIH. O sea, esa es la pandemia de 4 décadas que no hemos podido controlar a la fecha y que sigue reclamando un gran número de vidas y de gente joven, cada vez mayor riesgo de infección. La ventaja de esto es que, bueno, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, hemos ido consiguiendo la vuelta del virus y hemos descubierto muchas cosas del virus, y se nos permite hoy día decir con propiedad condición de vida, probablemente condición de vida, pero es para toda la vida, una enfermedad para toda la vida. Después, por el ascenso que ha tenido vertiginoso y la importancia y el impacto que sobre nuestra pediatría tiene, la sífilis sería una de las enfermedades que ha transgredido los números y hoy día se comporta como un flagelo desafiante. Sífilis y VIH parecieran ir agarraditas de la mano sin ningún tipo de inconveniente por la calle del medio, una con la otra. Después me atrevería a decir que en líneas generales gonorrea y clamidia serían dos de las enfermedades de transmisión o de las infecciones de transmisión sexual que más golpean a nuestros grupos etarios juveniles, jóvenes. Tricomonas entra por allí. Un poco menos frecuente en este grupo etario las cándidas, que ahora tienen unos nombres que todavía no he logrado aprenderme, estoy en eso, Sí, pero ya cambiaron todos los nombres de las cándidas, sí. Ahora se llaman, yo no sé cómo, chihuahuas, unas cosas horrorosas, hay que volver a estudiarse eso,
pero ese grupo de hongos es importante dentro de lo que es la frecuencia de las enfermedades de transmisión sexual, la hepatitis B, la hepatitis A, también La A y la tenemos que C también. colocarla por allí. ¿Cuál? ¿Qué se me escaparía por allí? ¿Cuál Dije dijiste? ¿Cuál clamidia, dijiste? tricomo, A, hepatitis B, hepatitis A. Sí. Bueno, las grandotas, Oye, dijiste la el virus del guanduota, papiloma humano, el es la BPH, infección más frecuente. el BPH, que representa 14 millones de casos anuales nuevos en el contagio del mundo y es uno de los flagelos más severos, retirándonos damas del mundo porque produce el cáncer de cuello uterino, es un enemigo silencioso que necesita un par de décadas o quizás una década, 2 décadas para empezar a manifestarse de una manera catastrófica en el humano que lo presenta. Si va a presentar algún dato clínico, por lo menos 2 años. Pero fíjate, Roque, en el Hospital Central de Maracay y en mi consulta privada ahí Herpes, todos los virus en el herpes. centro, sí, ahí en la Floresta, yo tuve oportunidad de ver, o sea, claro, me refería a los pacientes porque sabía que yo, pues, investigaba, ¿no? E incluso presenté aquí, a propósito de los 100 años de la Asociación Española de Pediatría, presenté un trabajo con 66 casos, si mal no recuerdo, más de 60 casos de niños con VPH, virus del papiloma humano, con infección y con enfermedad, con condilomas en pene y enano. Es decir, la mayoría habíamos demostrado que eran niños abusados. Yo se los enviaba a una eminente psicólogo, Miriam Di Santo, que es de allí, del estado Aragua, profesora y especialista en estos menesteres, e incluso algunos niños habían pasado por otros especialistas en el área de la psicología, pero que no estaban entrenados. De allí que también es muy importante que ustedes, los padres, escojan a un especialista que tenga roce con lo que estamos hablando, con abusos de niños, porque no es fácil el interrogatorio y llegar con precisión. E incluso se detectaba y se conseguía la persona que había abusado de los niños. Pero bueno, vamos a lo que son la enfermedad y la infección. Entonces, cuando tú dices que el VPH como productor de cáncer, por supuesto, y gracias a Dios, ahora tenemos la vacuna y aquí en España se acaba de aprobar para el próximo calendario que se coloque también dentro del calendario de sanidad a los varones, que no se le estaba colocando gratis, ¿no? Se indicaba, pero no se colocaba. Entonces, allí tuvimos niños ingresados en nuestro querido Hospital Central de Maracay, en el posgrado de dermatología de pediatría, que de paso aprovecho para felicitar al doctor José Lugo Perales, que está de nuevo en el hospital, en el departamento de pediatría. Tuvimos casos con niños con tumores, con ese condiloma, con eso que forma la infección por el virus del papiloma humano en la garganta, en la laringe, que se intervenían junto con los otorrinos. De tal manera que no solamente es el cáncer de cuello uterino, es el cáncer de ano, es el cáncer de laringe por las relaciones orogenitales o el abuso en los niños. Este niño probablemente era abusado haciendo felación, ¿sabes?, a algún adulto. Y ojo, porque generalmente los niños son abusados dentro del mismo grupo familiar. Tristemente vemos noticias como los padres, los padrastros, los abuelos e Los incluso tíos, los sobrinos, los hermanos. las madres, todo el mundo. Yo te digo sinceramente, recuerdo a mi madre y a mi abuela que me decían Sodoma y Gomorra, Miriam Raquel. La verdad es que Mira, sí. Miriam, es que con relación a ese capítulo que tú has dicho, uno tiene que ser bien parco al respecto. En el conjunto de esas infecciones connatales, que son ese grupo de enfermedades de transmisión materno-fetal, esa transmisión de la madre al chamo, salvo ese grupo, cualquier enfermedad de transmisión sexual de allí en adelante debe sospecharse de abuso sexual. Porque sí es cierto que hay chamos que son extremadamente precoces y aventureros para este capítulo, pero no es la condición de frecuencia, no es la condición del todos los días, no es lo que más frecuentemente pasa.
Hoy día, lastimosamente, como están plasmadas nuestras sociedades, los adolescentes en muchos casos tienen que hacer trueque sexual por comida, por dinero, por drogas, por alcohol, por etcétera. Y allí en esos trueques pueden haber fenómenos que serían linderos que definitivamente no están marcados por este capítulo al que estamos haciendo referencia. Pero ese grupo de chamos que están, oye, no sé, menores de 8 años, quizás ese grupo que está allí con un condiloma, con una gonorrea, con una infección de transmisión sexual, mire, busquen a Dios por los rincones porque lo van a conseguir. Esto no es, esto es amargo decirlo, pero esto no es lo común. O sea, no hay chamos que a esas edades tengan riesgo para hacer esas enfermedades, pues, si no tienen contacto sexual. Son enfermedades, son infecciones de transmisión sexual. Eso es un abuso. Infecciones de transmisión sexual. Sí, la pedofilia hoy día, lastimosamente, es una práctica que a nosotros nos da asco, pero oye, hay una gran cantidad de personas que están involucrados en esto. Y de culturas. Y caramba, de culturas. Es duro, pues, es duro. Fíjate que no hemos terminado de nombrar otras y que cuando hablamos de esto en los congresos, las estadísticas reportan que de 5 niños, 1 ha sido abusado, tocado. Bueno, no es el tema que nos ocupa ahora el abuso sexual, pero pronto vamos a tener uno. Y se nos olvidaba nombrar el molusco contagioso. Yo quisiera, como dermatólogo pediatra que soy, dejar bien claro que no es que si usted tiene su niño con molusco y con verruga vulgar, vaya a salir corriendo, que los doctores, el infectólogo pediatra famoso de Venezuela, Roque Aguad, dijo que el niño podía ser abusado. No, porque el virus de las verrugas vulgares tiene aproximadamente 200 serotipos, y los serotipos que provocan esas verrugas en las manos, alrededor de las uñas, las verrugas planas en la cara, en el resto del cuerpo, en los piececitos, en las rodillas, en los codos, sobre todo cuando la piel es una piel atópica o es un niño con una piel reseca. Esos virus no son los mismos que provocan la infección, o no son los serotipos oncogénicos que median las relaciones sexuales o las infecciones de transmisión sexual. Y además el molusco contagioso, que es el otro amiguito que está ahí junto con este otro virus, que son las infecciones virales más frecuentes en pediatría, tampoco es una infección de transmisión sexual. Pero un adulto o un niño que tenga su pene lleno, que tú ves el ano y que para eso hay que abrir esas piernas y hacer que el niño puje y separar bien, porque si no, no ves que ese ano, son como los aros de la bicicleta, están rotos, o sea, ha perdido parte de la anatomía, y ves unas muescas que te orientan a ti a saber que ese niño probablemente haya sido o esté siendo abusado, o también la forma, el temperamento del niño cuando tú lo vas a examinar. A evaluar. Sí, entonces el molusco contagioso en ese tipo de niños, en esas zonas, y en las verrugas vulgares en forma de condiloma o a nivel de la boca, en la orofaringe, que hablábamos de la felación, eso tiene que alertar a los padres, como decías tú, Roque, porque probablemente estamos ante la presencia de un contagio a través de una relación sexual o un abuso sexual. Pero se nos olvidaba nombrar el linfogranuloma venéreo, el chancro blando. ¿Cómo no? Había los virus herpes o otro tipo de virus herpes. Tenemos el sarcoma de Kaposi, que se puede presentar en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes con HIV, y uno muy frecuente que seguro la mayoría de nuestros oyentes no lo conocen, que son todos esos protozoarios, todos esos parásitos microscópicos, que tú sabes mucho de eso, que serían, además de las tricomonas que sí lo nombraste, las tricomonas vaginales, serían la amibiasis, la yardiasis, el Cryptosporidium. Sí, son opciones. No es frecuente, pero sí es frecuente. Sí pudieran ser punto de riesgo.
Sí. Pero mira, Miriam Y Raquel, hay un mira, antes de que se capítulo. me olvide, para pasar a otro punto, antes de que se me Mm, olvide, que lo hemos nombrado, la pediculosis pubis, que a veces ah, concebimos las claro, ladillas claro. en las La pestañas de los ladilla. niñitos. Sí, la ladilla. Nosotras hemos tenido casos en el Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, nuestro famoso hospital de niños, cuando hacíamos el posgrado con el doctor Leopoldo Díaz Landaeta, de infestación masiva de las pestañitas de los niños con el pediculosis pubis, que es el piojo o ladilla del pubis, que antes se veía mucho porque la gente no se rasuraba. Ahora como que estamos retrocediendo, lamentablemente. Y la otra infección de transmisión sexual, señores, se llama sarna. No sé si se me quedó También. alguno por allí. No, ya Shigella, nombramos salmonela, campylobacter, esas enterocolitis, porque la boca, mm, acuérdense que nosotros hicimos un en vivo sobre sí, las sí, aguas de las parasitosis. piscinas y Sí, parasitosis. Entonces, parasitosis y le aguas de piscina. decíamos claro que era caca en la boca, que eso entra por aquí por boca. Entonces, cuando tienes relaciones sexuales y la boca va a cualquiera de estas áreas perianales, perigenitales, allí, pues por supuesto que estás en lo mismo, pues lamentablemente. Bueno, ¿a qué les contamos ahora? Pueden hacer sus preguntas Sí, por allí hay que unas preguntas, las vi, pero se me perdieron ya, se me ya fueron. te las voy a leer rapidito y seguimos con el otro tópico de algunos síntomas que puedan tener. Dice Day23, doctora, buenas tardes, saludos, le enviamos los residentes del primer año de dermatología del Hospital Israel Álvarez Balsa de San Juan de los Morros, Venezuela. Un abrazo para todos y para vuestro profesor. Dice Willet, nuestra sociedad tiene un patrón machista aupado por nosotras las mujeres, doble moral. Indira, hola, ¿cómo está? El mejor pediatra del mundo, mi estimado Roque Aguad. Gracias. Un saludo desde España, Bellorín, Indira. Notiboconó, saludos desde Boconó, Estado Trujillo, felicitaciones por la actividad. Ese es un colega periodista, que como ustedes saben, yo también soy periodista, él se graduó conmigo en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Me recuerdo cuando veías a mi bebé, doctor, le decías el enano. Bueno, muy interesante el live, doc, dice Chris Garp. Wiley, dos médicos que enorgullecen siempre actualizados y buscando divulgar al gremio de la comunidad. Excelente, muchas gracias. Siri Matar dice, se habla de una vacuna para el VIH. ¿Ha avanzado o se ha logrado? También hablan de una inyección anual. Roque, tú como infectólogo tienes alguna... Sí, sí, eso está muy adelantado. Hemos tenido muchos tropezones con la parte de la prevención del VIH porque es un virus RNA con una capacidad de mutación muy alta, muy alta. Es el campeón de las mutaciones. No hay otro virus como él haciendo cambios estructurales y de su aspecto genómico en general que hacen difícil concretar una pauta vacunal efectiva. Pero no quiero enamorarme de cosas que todavía no están completamente establecidas, pero sí hay unas fases 2, estudios bien avanzados y tenemos que decirlo con mucha propiedad. Estas plataformas novedosas de elaboración de vacunas, RNA, vectores virales, van a traer más temprano que tarde éxito en cuanto a la profilaxis de esta enfermedad. Hoy día ya hay manejo de drogas que pueden permitir que si tú tienes algún patrón de conducta de riesgo de los que mencionamos anteriormente, pues tengas tratamiento de lo que llamamos preexposición y puedas tener de verdad con bastante vehemencia poco riesgo para adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana. Inclusive post-exposición también hay terapéuticas que como se de emplean con rescate. una altísima, sí, con una altísima eficiencia que han documentado minimizar riesgos de transmisión de la enfermedad por accidentes laborales, por contactos sexuales involuntarios como el abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Permari Dosis también de nos saluda. vacuna, dosis de vacuna de VPH, la estoy viendo aquí y la voy a decir de una vez porque en líneas generales la indicación de la vacuna es precoz, mientras más precoz se pueda dentro del margen de los 8 años de edad mejor. Hay estudios que dicen que mientras más pronto, mayor cantidad de cobertura y menor riesgo de desarrollar el cáncer de cuello uterino a largo plazo. Normalmente son postuladas por el CDC, por la Academia Americana de la Pediatría, 2 dosis que se colocan con una separación de 2 meses. Últimamente, la Organización Mundial de la Salud, con unos estudios
bien interesantes realizados en Suiza, donde evaluaron cerca de 1.700.000 damas en distintos grupos etarios con cohortes diferentes de 1, 2 y 3 dosis. Lograron documentar que la benevolencia de la primera dosis era tan buena como compararla con 2 dosis y con 3 dosis, y allí se basa la Organización Mundial de la Salud para postular una monodosis obligatoria, pero siempre con el cintillo o la postdata abajo que dice 1 o 2 dosis en los menores de 15 años, 1 o 2 dosis de los 15 a los 21 años, y ya de ahí en adelante si son 3 dosis en los inmunodeficientes, en las personas que tienen problemas inmunológicos, enfermedades y comorbilidades que puedan generar impacto en la respuesta inmune, 3 dosis. Pero a la fecha nos seguimos quedando con 2 dosis para los menores de 15, 3 dosis por encima de 15. OMS, 1 dosis, pero con los bemoles que les dije. Fermari desde San Juan de los Morros del posgrado de dermatología también nos saluda, dice mi admiración y respeto. Hola, felicitaciones para tan valiosos pediatras. ¿Cuál es la edad para cumplir la vacuna? Bueno, ya el doctor lo acaba de decir. Les decía también que ahora que acabamos de regresar del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, que es a la cual yo pertenezco, se dio la notificación de que se incluye dentro del calendario vacunal, es decir, gratuitamente y entre comillas obligatoria, la vacunación a los varones, porque solamente se estaban vacunando a las chicas en los 11, 12 añitos. Acá en Venezuela tenemos también noticias que son muy agradables desde el punto de vista del contexto de lo que representa el rescate del esquema de vacunación tan golpeado en nuestros niños. Hay organismos nacionales e internacionales que se han unido con la intención de promover campañas de vacunación efectivas, campañas. Quisiéramos nosotros que esas campañas se extendieran a esquemas de inmunización efectivas para poder elevar el porcentaje de cobertura vacunal. Las campañas son pañitos de aguas tibias que terminan mejorando transitoriamente un capítulo, pero que con el tránsito del tiempo se vuelven a deteriorar. Lo importante es que sean sostenidas y equilibradas. Y allí tenemos que decir que Venezuela está incluido con Gavi en un programa que para el año que viene, teóricamente las dosis de muchas de las vacunas que teníamos olvidadas dentro de nuestro esquema de inmunizaciones, postulado por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, van a ser incluidas a partir del año que viene en una acción conjunta con esta gente de Gavi. Y para el 2024, es decir, 2 años después, a partir de ahora, incluirán vacuna de VPHs monodosis en el esquema nacional. Ojalá ¿Cuál están poniendo allí? ¿La de 2 o la de 4? 4. 4, pero Miriam Raquel, sin temor a equivocarme, el 100% de las vacunas de VPH que se colocan en el país son de la consulta privada, y la consulta privada no aporta más allá de un 6% del total de las vacunas que se colocan en el país. O sea, claro, hay que decir con propiedad que es que VPH tampoco es que es una vacuna que en el mundo tiene una cobertura espectacular. VPH no pasa del 15%, 16% a nivel mundial. Pero entonces una vacuna que tiene una cobertura tan pírrica en el mundo, bueno, hay que asustarse y hay que promover, así como hace la Organización Mundial de la Salud, que ha dado el margen de 90, 70, 90% de la población menor de 15 años perfectamente inmunizada contra el virus del papiloma humano, 70% de las mujeres en edad riesgo con pruebas diagnósticas, y de las pruebas diagnósticas el 90% de las mujeres con tratamiento adecuado para evitar o minimizar las muertes por cáncer de cuello uterino. Bellorín Indira, me encantan sus links, son tan importantes. Claro, yo también soy personal de salud, licenciada, y me encanta escuchar esos temas importantes. Indira Macías Torres desde Chile, excelente tema, doctores. Gracias. Vamos a darles las recomendaciones a nuestros adolescentes, a estos padres que nos escuchan, a estos colegas que nos están viendo.
Yo voy a decir uno y tú, y tú dices otro. Ah, Yo voy a comenzar diciéndoles que la única forma que usted abstención de sexual. verdad no se infecte es no teniendo sexo. Si no hay sexo, no hay infección de transmisión sexual, entre comillas, estamos dejando por fuera, ya saben, estas infecciones que se pueden transmitir de forma vertical de la Vertical. madre al niño, ¿sí? Y no, Entonces, te nuestros escucho. adolescentes que se ocupen de hacer lo que tienen que hacer, que es formarse y de crecer, de los padres, los cuidadores en los colegios, lamentablemente bueno, yo no sé cómo estará la situación allá, pero aquí es bastante difícil. Entonces, evitar el contacto sexual, me refiero no solamente el vaginal, el del pene, el del ano, el oral, y también la piel con piel, porque ya vieron que el preservativo no los va a proteger del VPH, las verrugas vulgares, ni los va a proteger tampoco de los moluscos, ni los va a proteger de algunas otras que no nombramos, pero eviten porque a esas edades deberían estar haciendo otras cosas. Si bien la adolescencia se remonta ya mucho más allá y sobre todo después de los 18, hay como un desafuero, tienes que pensar que toda relación sexual amerita, como te digo yo, amerita Un un grado comportamiento importante de responsable, responsabilidad. un Correcto. comportamiento responsable. Mira tú que lo dijimos los dos a la vez. Correcto. Y esa responsabilidad y esa reciprocidad a estas alturas, pues como que no, porque debería ser monogámico, debería ser una sola pareja. Y hay tantas otras cosas de que ocuparse. ¿Qué más les podemos recomendar a nuestros muchachos? Mira, antes que se me olvide, con relación al VPH, ya tú lo comentaste, es un bojote de serotipos, muchísimos, son más de 200 serotipos los que están involucrados en infección del humano. Realmente son unos cuantos los que producen enfermedad en el humano, sean verrugas, condilomas o sean cáncer de cuello uterino. Los que producen cáncer de cuello uterino se llaman de alto riesgo y los que producen el resto de las verrugas y lesiones en piel se llaman de bajo riesgo. Lo importante ante cualquier eventualidad en la que uno sospeche VPH es serotipificarlo. O sea, si usted presenta una cosa de esas, una verruga, una lesión, etcétera, dígale a su doctor, yo quiero saber quién Carrizo es el que me está echando la batida para yo saber si necesito lo que necesite, pues. ¿Qué Fíjate debemos tú, hacer para prevenir, o vamos a decirlo así, acciones y eficiencia de las acciones en la prevención de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual? La primera que voy a poner en el tapete es vacunación. Vacunas. Vacuna hepatitis. contra VPH, vacuna contra hepatitis B, vacuna contra hepatitis A. Ahí no hay derecho a pataleo. Vacunas. Las vacunas han demostrado ser salvaguardas de nuestra vida durante, bueno, desde que empezaron a aparecer. Desde la viruela para acá han demostrado que son la tapa máxima del frasco y la medida de sanidad o de salud más costo efectiva y rentable que hay en la medicina preventiva. Después de eso, yo voy a decir que los métodos de barrera han demostrado ser altamente efectivos si se usan adecuadamente, aunque tú lo dijiste ya, no garantizan en un 100% la evasión de adquirir una infección de transmisión sexual, sobre todo VPH y virus de papiloma humano. Después vendrían los microbicidas y los espermicidas. Allí mucho cuidado, hay productos como el nonexinol que le dan una falsa sensación de seguridad a aquellos que usan métodos de barrera con este químico. Ojo, este químico parece que erosiona mucosa vaginal y rectal y puede ser esta una puerta de entrada para la adquisición de una de estas infecciones, y en los estudios que han sido controlados en dos grupos han demostrado que no es mejor el condón sin nonexinol que el condón con nonexinol 9. Un aspecto importantísimo es la circuncisión masculina, que hay que decirlo con propiedad, la circuncisión masculina ha documentado, sobre todo en estos países donde el riesgo de VIH, de VPH es altísimo, han mermado hasta en un 60% la frecuencia de contagios
de estos agentes transmitidos a través de las relaciones sexuales en los hombres que han tenido circuncisión. El uso, ya lo dijimos, de las terapias preexposicionales. Aquí hay que decir que preexposicional hay que estar muy claro, porque cuando uno habla de preexposición es antes del riesgo. Por ejemplo, estos individuos que mencionamos al principio que tienen factores de riesgo importantes deben tener preexposición, tratamiento preexposición para el VIH. Pero, por ejemplo, doxiciclina para el resto de las bacterias que producen enfermedades de transmisión sexual está en duda, no hay una relación importantísima como para justificarlo y el riesgo de generar incremento en la resistencia bacteriana está alto. El otro punto que es importante para evitar este grupo de enfermedades es el tratamiento post-exposición. Tuve el riesgo, un abuso sexual y bueno, yo quiero estar cuidado, pues denme mis pepas y venga para acá. Eso también es válido. Claro, y una cosa importante, porque a veces pasa, el tratamiento acelerado de la pareja. Usted no hace nada teniendo tratamiento usted si su pareja no tiene tratamiento. Entonces eso es una torta, porque usted se toma las pepas y el otro no, y ahí estamos igualitos. Entonces cuando chucutum, vuelvo a tener el negocio y eso es lo que se llama terapia acelerada de la pareja. Entregar el tratamiento al unísono y conversarlo, pues son problemas y punto. No ha pasado absolutamente como nada. quiera que estamos hablando de adolescentes, recordarles el compromiso. Evite exponerse, evite estar en reuniones donde ustedes saben que hay droga, que hay alcohol y las otras drogas ilícitas, entre comillas. Evite exponerse al riesgo, sobre todo las niñas que a veces conociendo el comportamiento de algunas personas, pues están allí, eso hay que verlo con muchísimo cuidado, y a la hora de tomar una decisión, y si usted se vio involucrado, por favor confíe en su médico, confíe en su madre, confíe en su padre, tenga una persona mayor de confianza, y ante la aparición de cualquier lesioncita, por mínima que sea, de cualquier descarga, incluso nasal, descarga que salgan los fluidos por la uretra, en el pene, por el ano, una proctatitis, una rectocolitis, una uretritis, una cervicitis, cualquier flujo que salga, que no debe salir, son zonas que deben estar húmedas, pero no deben chorrear. Ante cualquier granito que aparezca, cualquier picor, cualquier sensación urente como de quemadura, por favor consulte. Y no haga como hacen las madres que llevan con los niñitos. Doctora, lo traigo porque tiene un catarrillo. Lo primero que tiene que decir si ese niño ha estado utilizando los broncodilatadores es, doctora, ese niño tuvo bronquiolitis o este niño tiene asma y toma el salbutamol, como se llame, el producto broncodilatador. Budesonida. Dígalo de primerito, porque ya a nosotros nos orienta a hacer un diagnóstico muchísimo más preciso. Entonces, mira, Miriam, si Raquel, usted tuvo una relación sexual y eso que le va a estar dando el gusanito aquí, sobre todo si sabe, porque hay muchos que desconocen todo y son felices y van por libre. Esos están peor. Pero si usted le quedó el gusanito ahí, wow, me pareció no, háblelo. Se va a estar usted más tranquilo porque incluso los pensamientos y ese estrés ya de por sí solo puede hacer que su estado inmunológico empeore y a lo mejor aparezca más rápido la enfermedad. Para que nosotros podamos ayudarlo a investigar. Búsquese un infectólogo, vaya con el pediatra, vaya con el internista dependiendo la edad y permita que le examinemos. Cuéntamelo. Mira, Miriam, Raquel, en el adolescente hay que recalcarlo y estrujarlo así crudo, sin lástima. Mira, pana, lo peor no es que quedes preñado. Lo peor es que adquieras una cosa de estas que se llaman infecciones de transmisión sexual, ¿sabes? Porque eso sí te puede terminar de espaturrar la vida. El chamito, bueno, cálatelo, tendrás que salir a trabajar y echarle 1 kilo para conseguirle la papa al chamo. Pero si te infectas con un VIH, lo vas a tener para el resto de tu vida. Entonces, no es el embarazo. Lo que tienes que cuidarte no es del embarazo, es de adquirir una infección de transmisión sexual. Por eso es que es bueno no pertenecer al grupo de riesgo. Si tú perteneces al grupo de riesgo, vas a estar constantemente expuesto y más tarde que temprano te va a tocar el número de la lotería. Tenlo por seguro.
Claro, evitar lo que decíamos, esa serie de responsabilidades, o sea, evitar no, mantener esas responsabilidades alrededor de las prácticas sexuales, porque como dices tú, pueden repercutir negativamente no solamente en la salud sexual de la persona, sino de las otras personas, porque son las parejas, que eso también hay que saber con quién estuviste, con quién mantuviste una relación sexual para poder tratar y cortar esa secuencia. Y además de eso, pues nada, la pena de que venga un tercero, que en este caso sería un bebé. Y a propósito de eso, dice Indira Macías Torres, que se conecta desde Chile, una consulta, doctor, si una mujer tiene la enfermedad, no dice cuál, y sale embarazada, ¿qué probabilidades hay de que el bebé venga con alguna enfermedad? Wow, depende de la enfermedad, va a depender mucho de la enfermedad, pero hay que decir algo que es importante. Cualquiera de estas infecciones de transmisión sexual durante el embarazo, con un buen tratamiento en el momento adecuado, antes o durante el embarazo, no van a terminar generando inconvenientes en el producto de la concepción. Si hablamos de VIH, hay una serie de protocolos que terminan reduciendo el riesgo del 30% a menos del 1% de transmisión vertical. Y en condiciones normales, O sea, de naturales madre a hijo. del mundo, no debería haber riesgo de transmisión vertical por VIH o por VIH en este momento a nivel de ninguna parte del mundo. No se justifica. Porque se supone que las madres deberían ir a hacerse su control prenatal periódico De BPH, cesárea segmentaria. y nosotros hacemos, y no solamente eso, sino las pesquisas para tanto la sífilis como el VIH y también algunas otras enfermedades como algunos tipos de virus herpes que no necesariamente están tipificados ni catalogados como infecciones de transmisión sexual. Mira, Miriam Raquel, hay una cosita importantísima. Hay dos momentos lapidarios en la vida de la mujer. El primero es la consulta preconcepcional. Preconcepcional. La consulta preconcepcional. Ya decidiste que vas a traer un producto de la concepción al mundo, que vas a tener tu chamo. Tienes que hacer una consulta para que te evalúen todos los patrones de riesgo, te coloquen todas las vacunas que te falten, que te vayas, nené, pues a tener tu muchacho. Y una vez que has tenido tu muchacho, el control prenatal efectivo, un control prenatal de calidad, no de cantidad, de calidad, que tenga incluidas las evaluaciones de riesgos de enfermedades de estas que estamos hablando nosotros en el primero y en el último trimestre, y que contengan, si es necesario, el tratamiento de estas enfermedades en el momento en el que se practique el diagnóstico, si fuera necesario, y si tuviésemos alternativa terapéutica. La señora Indira se refiere específicamente al VPH. Sí, por eso decía cesárea segmentaria. Ahí cortas la liga con cesárea segmentaria, porque el paso por el canal del parto puede condicionar a que el chamo tenga en laringe virus del papiloma humano y pueda hacer una instauración de infección arriba en la vía respiratoria alta. Y muchas veces hay trabajos publicados en el Pediatric Dermatology sobre muchos casos que fueron investigados hasta por 5 años y a veces esos niños tenemos que tener mucho cuidado, no necesariamente porque tengan esas manifestaciones orales o a nivel genital, podemos decir por sí mismo que han sido abusados, que hay que prender las antenas, por supuesto que sí, y hay que decirle a los padres quién lo cuida, dónde lo dejaste, cómo lo cuidaste, ni con la monja, ni con el sacerdote, ni con el pastor de la iglesia, ni con un santo. Hay que dejar a los niños solos. Hay que estar siempre con ellos. Y muchas veces, o mejor dicho, desde el punto de vista de investigación, se termina diciendo que no necesariamente si la infección aparece antes de los 5 años, tiene necesariamente que ser por abuso sexual. Puede ser a través de vía madre a hijo si el parto ha sido el parto vaginal. Pero lo legal hay que decirlo. Mientras más te alejes del periodo de neonatal para adquirir una infección de transmisión sexual en un chico de poca edad, más es el riesgo de abuso sexual. Sí.
Hay que tomarlo en cuenta y como te digo, yo presenté este trabajo que voy a ver si hago un videíto al respecto y la mayoría logramos demostrar en ese trabajo que la mayoría de los niños que tenían condiloma o verrugas vulgares, perianales, en el pene, perivulvares, habían sido abusados y se logró, gracias a la investigación y con la asesoría de la psicóloga Miriam Di Santo, se logró pescar y poner a disposición de las autoridades a los individuos que habían cometido el dolo. Y Dice es una Chris, prueba, ¿oíste? Es una prueba. Si tú tienes un BPH serotipificado en un chamo y el tipo o la tipa lo tiene, listo, se acabó. Eso es como es que bueno, se llaman las series aunado a estas de todo lo demás, no investigación. necesariamente, Ese, porque puede ser por casualidad que lo claro, ¿vale? claro, pero si los dos lo tienen, la Sí, hay que serotipificación es muy investigar, difícil sí. de repetir. Felicitaciones a la doctora, muy didáctica y explica muy claro. Alguien por ahí quiere una consulta con el doctor Roque, ya lo puede ubicar en la clínica Lugo. Y también veías a mi hija, ya una mujer con dos nenas, bueno, aquí. Arriba, Dios, por Roque. favor. Arriba, Roque. Yo también te quiero mucho y te admiro porque de Mira, verdad que ya tienes una entiendo, trayectoria impecable. ya entiendo por qué me llegaron los recaudos para empezar a hacer ¿cómo que se llama cuando uno se pone viejo, los 60 años, la perola esta? Ah, pues, bueno, eso, Es que el aquí no seguro te social, jubilas, la cuestión. aquí nos La están subiendo jubilación, eso, la edad la de jubilación. jubilación a los 75 años, imagínate. Yo que Ya, estaba bueno, feliz, que voy a cumplir gracias a Dios. 65 y yo estaba súper feliz y ahora la quieren subir a 75 años. Yo te digo sinceramente, gracias a Dios que estamos sanos. Roque, despidámonos. Nada, Miriam Raquel y a toda la comunidad que nos siguió hoy en la tarde, noche, tarde Venezuela, noche España, un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, nada, pendiente, siempre a la orden y dispuesto. Gracias a ti, Miriam Raquel, por la oportunidad y hasta otro momento. Marlen Cepeda, nuestra compañera de la Mira, urgencia del Hospital Marlencita. Central de Y Maracaibo. por ahí andaba el doctor José Rafael Rojas, por ahí lo vi. No sé si estará conectado todito. Es que él es tan pequeño que uno no lo ve así, no de pasada. Sí, yo estoy aquí. Jesús Salas dice un abrazo para la doctora Raquel González, mi amiga de muchos años. Un abrazo para ti también. Oye, Jesús, un abrazote. Recuerden que este programa y otros vídeos muy interesantes sobre educación en salud para la comunidad, donde también interviene el doctor Roque Aguad para sus fans, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, al cual les invito a suscribirse, a dar like, a reenviar. No me queda más que desearles una feliz noche por aquí, buenas tardes por allá y que Dios los bendiga. Recuerden, de piel a piel en YouTube. Un abrazo, chao. Roque. Chao, Miriam, un abrazote para todos, chao. Excelente, Miriam Raquel y Roque, un abrazo. Gracias, chao.